Bueno, estamos con Pedro Almodóvar, que estrena este miércoles en Cines La Voz Humana, su primer trabajo en inglés. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, lo primero es, en un momento tan delicado en el que ni los grandes estudios de Hollywood se atreven a estrenar en salas, en un momento precisamente complicado para los cines, usted se atreve a estrenar en salas, a estrenar un corto y a hacerlo a precio reducido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Hombre, hay que atreverse justamente, sabes, en el periodo con el que estamos viviendo. Yo estoy particularmente más activo que nunca. Creo que hay que hacer películas, hay que estrenarlas y hay que esperar, no sé, crear elementos de atracción entre el público para que vaya y para que vuelva a las salas. Entonces, en principio, a ver, yo estoy muy contento porque no es una película estándar, no es una duración estándar. Entonces ya es bastante que el hecho de estrenarla. Pero me alegro mucho que sea en esta época. Y me parece fatal lo que están haciendo los estudios americanos de secuestrar los grandes títulos, digo, los más comerciales, sin importarles lo que ocurre en el resto de las salas del mundo. La actitud debe ser la contraria, la de trabajar más que nunca. En las plataformas digitales, en los primeros meses de la pandemia, sobre todo durante la época del confinamiento, se convirtieron en grandes aliados del entretenimiento. Sí. Muchos cineastas ya dirigen directamente para estas plataformas. No sé si a usted le han tentado o se ha sentido tentado a probar. No, me han tentado, sí, desde hace años nos han ofrecido, para el deseo, incluyendo el deseo, nos han ofrecido trabajar haciendo alguna serie, pero a mí, como narrador, la narración seriada y con la duración, ya sea de 20 minutos, media hora o 55, no me va. Quiero decir, estoy educado en lo que es el cine en gran pantalla, primeramente, que esa es la naturaleza con la que nació, y en desarrollar, tramas de hora y media o de 2 horas. Entonces, lo episódico no va conmigo. Entonces, no he pensado nunca, ni creo que vaya a hacer en ninguna. Pero eso no quiero decir, ¿no? Las series, están dando muchísimo trabajo, por ejemplo, en España. Está habiendo casi una industria audiovisual que antes no había, y la hay por las plataformas. Únicamente que sí que también entrañan un gran peligro para la asistencia en salas. Y el hecho, por ejemplo, de que durante este confinamiento la gente haya visto más televisión que nunca, es decir, haya visto más ficción que nunca. Eso por un lado demuestra hasta qué punto la ficción realmente es una de las herramientas más certeras para huir del tedio, de la angustia, del aburrimiento, etc. Y cuando hablo de ficción, lo hago extensible a la cultura, porque todo eso es cultura. Quiero decir, es que detrás de cualquier serie o cualquier película, hay alguien que escribe, alguien que dirige, alguien que ilumina, alguien que actúa, alguien que barre los estudios, y todo eso es cultura. Entonces, yo creo que ahora sí que algo que antes era muy difícil explicar por qué era necesaria la cultura, ahora mismo, tenemos un ejemplo palpable de que la cultura hace la vida mejor, y entre otras cosas. Pero lo que sí es cierto es que la gente, yo creo que se ha acostumbrado a ver la ficción en casa, y la realidad es que está costando mucho trabajo que vuelvan a los cines. Las cifras que dan cada fin de semana son terroríficas. Entonces, mi batalla personal es arrastrar a la gente al cine y trabajar para que así sea. Sí. En esta situación, en esta crisis sanitaria, uno de los sectores más perjudicados ha sido el sector cultural. Al principio de la pandemia, bueno, hasta a día de hoy, muchos han levantado la voz pidiendo más ayuda al sector. No sé si usted ha notado esa falta de apoyo a nivel institucional. Sí, totalmente. Tenemos muy mala suerte con el ministro de Cultura. Es decir, han elegido, teniendo un ministro de Cultura anterior estupendo y un gran gestor,
pero han elegido un político, alguien fiel al partido, y eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque, quiero decir, le han metido en cultura como podrían haberle metido en cualquier otra materia. No es en absoluto consciente de lo que nos está pasando, ni sabe tampoco de este colectivo. Y todavía, quiero decir, lo mismo que decía que las series han dado mucha vida, están dando mucha vida a los técnicos y artistas españoles, pero por ejemplo, el teatro, por ejemplo, que no han llegado a abrir, este año es decir, hay miles y miles de familias que son de esas que por primera vez están yendo a los bancos de alimentos para alimentarse, porque están directamente en la calle. Todos los técnicos de teatro están, quiero decir, están que no tienen dinero para pagar el alquiler a final del mes. Y las ayudas, quiero decir, es una cuestión casi de humanidad. O sea, seguro que en cada, quiero decir, en cada oficio hay muchísimas víctimas, y sin contar ya con esos cientos de miles de familias que han pasado ya el umbral de la pobreza y que se ha duplicado en este tiempo. Es decir, vivimos tiempos muy trágicos, o dramáticos, verdaderamente trágicos. Entonces, la cultura es una de las víctimas. Y no, pero lo hemos dicho, o sea, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero no hay voluntad política para ayudar. Y también, por otra parte, como el país atraviesa una época tan compleja y tan difícil, da la impresión de que a nuestros gobernantes no les caben ya más materias en la cabeza. Que yo vaya hablándole de los técnicos del teatro, me van a decir, y con los miles de muertos que estamos teniendo, da la impresión de que no cabe. No cabe ni en los medios de información, ni tampoco en las agendas de las personas que deberían ocuparse de esto. Usted ha dicho siempre que su autobiografía está en parte en sus películas. Aquí vemos cómo el monólogo de Cocteau había aparecido en La ley del deseo, estaba en El origen de Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Qué hay de Pedro Almodóvar en La voz humana? Bueno, pues La voz humana propone sobre todo un personaje femenino en una situación que a mí me gusta mucho, o por lo menos que me manejo muy bien como escritor con ella, que es la mujer abandonada, al borde del abismo, en un estado de tensión insoportable, que provoca que ese personaje, o sea, dinamiza mucho a ese personaje, que empiece a hacer cosas, que salga a la calle, que intente averiguar con quién está, el examante que la ha dejado, etc. No, la mujer doliente es un tema que a mí me resulta muy inspirador. Entonces, La voz humana es ese tipo de mujer. Pero, a diferencia, bueno, quiero decir, en Mujeres provocó el guión, aunque no hay después conversación telefónica, porque una vez que abre las puertas entró otro género y arrasó con Cocteau. Y en La ley del deseo, por ejemplo, está un poco la simiente de lo que ha hecho aquí. Ahí ella aparece el hacha por primera vez, aunque es una escena breve de La voz humana, y ese hacha la he recuperado para el corto. Yo creo que ya con esto ya doy por terminada mi relación idílica con el texto de Cocteau. En esta, que ya realmente iba a hacer un corto, sin embargo, al enfrentarme al texto original, que está escrito en 1930 o en 1928, por ahí, me he dado cuenta también que no me identificaba con esa mujer, con el dolor sí, pero no con la parte de sumisión que hay en el texto de Cocteau. Entonces, la he hecho más mía y la he hecho más contemporánea y la he hecho más dueña de sí misma, y he convertido el monólogo casi en un acto de venganza, sobre todo porque mis personajes, no importa la situación que estén viviendo, son moralmente muy autónomos, y entonces yo quería también que esta mujer tuviera esa autonomía moral, y entonces he reescrito mucho más de lo que pensaba. Esta película tiene mucho que ver también con el confinamiento que hemos vivido, y usted mismo ha contado con el confinamiento que hemos vivido, y usted mismo ha contado, recuerdo en las conversaciones en torno a Dolor y Gloria, cómo se había dado cuenta de que también
vivía desde hace tiempo algún tipo de encierro. Quería preguntarle cómo ha vivido el confinamiento y también la soledad durante el confinamiento. Pues el confinamiento, yo lo pasé el virus la primera semana, entonces esa primera semana estuve totalmente paralizado. Era como una gripe, afortunadamente no fue más. Pero después también el hecho de no recibir llamadas, de no tener citas de trabajo, de no tener que venir aquí y de estar en casa, yo sobre todo para la parte de la escritura tengo que estar solo yo en casa. Entonces la soledad no me es tan extraña, tengo más costumbre, yo creo que cualquier otro profesional. Entonces me puse a escribir y la escritura realmente me salvó de toda la preocupación propia y de toda la angustia propia de ese periodo. Y de hecho la película que escribí estamos ya preparándola, estamos ya en preproducción para rodarla a principios del año que viene. Entonces, hombre, me enteraba de lo que ocurría, pero veía poco la televisión. Veía poco la televisión y era una especie de huida hacia adelante. Pero afortunadamente porque escribo y porque era una situación en la que casi, no es que echaba mucho de menos los cines y echaba de menos ver a la gente. Pero me di cuenta que la soledad es algo en lo que yo ya vivo. Después de esos momentos de angustia y de sufrimiento que ha sido individual, pero que también ha sido colectiva, ¿qué siente cuando ve la bronca política en torno a la gestión de la pandemia como ciudadano? Pues es muy descorazonador, es muy desmoralizante. A mí me escandaliza, quiero decir, me escandaliza o me entristece, me desespera, todos verbos muy negativos. Y todos ellos me dan la impresión de que lejos de arreglar las cosas, el túnel en el que estamos es más profundo y más oscuro que antes. No, a mí me parece terrible, me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos y es un problema parejo a la pandemia. A mí me parece de tanta dimensión como una pandemia descontrolada y atroz como la que estamos viviendo. Me parece el enfrentamiento político y el hecho de que haya partidos que utilizan la pandemia para atacar al Ejecutivo, me parece terrorífico. Es decir, me parece el peor uso que se puede hacer de la democracia. Yo estoy asustado, indignado, y yo creo que el personal en general, es decir, yo pienso también si a los políticos les llega lo que pensamos las personas de la calle, porque yo no creo que sea el único. Yo creo que el disgusto es generalizado y también la falta incluso de esperanza, porque estamos viviendo una época complicadísima en todos los aspectos y este enfrentamiento lo único que hace es enmarañarla mucho más si eso fuera posible. Entonces realmente es una sensación de ahogo que resulta muy difícil. A mí me resulta muy difícil y me deprime mucho. Usted se trasladó muy joven a Madrid. Ahora, debido a esta situación, muchos jóvenes manifiestan su idea de irse defraudados un poco, con las expectativas defraudadas. No sé si cree que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias, sí, las carencias de una ciudad cuyo encanto se basa sobre todo en los pilares del ocio y de la vida social. Pues sí, Madrid no es lo que era, ni puede ser lo que era, ni es legal que fuera como era. A mí la verdad me da mucha pena cuando oigo la cantidad de botellones que la policía intercepta y la cantidad de fiestas espontáneas donde hay mucha gente joven. Me da mucha pena porque, claro, yo me acuerdo de cuando tenía su edad y me pregunto
si no haría lo mismo. O sea, no es lo que hay que hacer, evidentemente, no es lo que hay que hacer. Pero me pongo también en la piel de toda esa gente joven y me parece tristísimo que estén condenados a mes tras mes. Quiero decir, estás en la flor de la vida, quiero decir, hay unas necesidades casi fisiológicas que no existen en otras edades y que tengan que cuidarse tanto y huir del ocio me parece muy triste. Y es cierto que Madrid se caracterizaba justamente por lo contrario. Madrid siempre ha sido una ciudad abierta y con una noche interminable, al menos el Madrid que yo conocí, el de los 80 y los 90. Y teníamos tan buena reputación fuera en cuanto a una ciudad amigable, acogedora y divertida, muy, muy divertida, que yo recuerdo, no ya era turismo, venían otra clase de visitantes para vivir la experiencia de la noche madrileña. Entonces, claro, la noche madrileña se ha pulverizado ahora mismo, pero creo que espero que sea por el menor tiempo posible, pero no queda otro remedio. Está claro que yo aconsejaría que la gente fuera al cine, porque no hay datos de que haya habido infecciosos en los cines, pero desgraciadamente en el ocio es el lugar donde más hay. Y me da mucha pena por la gente joven que tenga que quedarse en sus casas. Ha hablado de la voz humana en términos de experimento. Se reconocen tanto elementos ya presentes en otras de sus obras como elementos radicalmente nuevos. Y quería preguntarle qué ha descubierto en este experimento, qué puede aplicar en esta nueva etapa de su producción. Hombre, yo no sé si me servirá también para aplicar en el futuro, porque he experimentado con muchas cosas y me he atrevido, me he dado una libertad absoluta, pero también por el hecho de que dura 30 minutos. Y no tenía que estar, quiero decir, bueno, la película se va a estrenar, con lo cual va a estar dentro del mercado, pero he hecho cosas que en una película de una duración normal no me hubiera atrevido. Por ejemplo, saco muebles que aparecen en otras películas y me da igual, porque la película era yo y haciendo lo que me pedía el cuerpo en el mejor de los sentidos. No es que fuera, no es gratuita, pero sí hay mucho de capricho en las cosas que abordo y cómo las abordo en la película. Yo siempre habría querido saltar al otro lado del decorado y mostrar cómo la materia de la que está hecha el artificio. Y aquí es la idea esencial, la idea primordial, mostrar al personaje dentro de un decorado, digamos, naturalista, donde soy más Almodóvar que nunca, los colores, los objetos, quiero decir, no es un auto-homenaje, pero he estado menos contenido que nunca, porque esa era también la razón de hacer el corto, darme a mí mismo toda esa libertad, porque yo, de hecho, me he sentido como cuando hacía Super 8, como el que está empezando y todo es nuevo para él. Entonces, hay elementos que no puedo trasladarlos al largometraje. No me atrevería, por ejemplo, en un largometraje, a volverme y a integrar la nave y las espaldas del decorado, pero ha sido una satisfacción poder hacerlo aquí. Y no era gratuito porque al fin y al cabo, sacándola a ella del decorado principal, estoy mostrando al personaje en su soledad y en la oscuridad en la que vive. Y el confinamiento, quiero decir, una vez que sale de su apartamento, sigue habiendo enormes paredes que la tienen aislada. O sea que todo iba a favor también de la historia, no era solo a favor de mi capricho, pero ha sido un experimento muy, muy, muy estimulante. Y no lo sé si habrá algo de esto que pueda aprovechar, pero todo sirve, todo se va quedando y se va almacenando en la memoria. Había un elemento muy, muy novedoso que es el inglés, después de haber rechazado rodar en inglés en varias ocasiones. ¿Qué es lo que hace que haya dicho ahora sí tiene sentido? Pues primeramente quería experimentar cómo me movía dentro del idioma, cómo me veía a mí mismo
dirigiendo en inglés. Entonces prefería también hacerlo en pequeño formato, porque en una película larga absolutamente no me atrevía. Entonces esto era un experimento a la vez también, pero interesado en verme a mí mismo en otro idioma que no es el español. Pero después también, por ejemplo, al final, no solo me he dado cuenta que sí que podía dirigir en inglés, sino que además la elección era muy oportuna porque es un texto muy melodramático. La situación es puramente melodramática, es carne de bolero la situación de esta mujer. Y el inglés proporciona una especie de distancia. Quiero decir, el español es muy cálido, muy caliente, y entonces el inglés atempera un poco el melodrama que tiene, que conlleva este texto. O sea que después también creo que ha quedado muy bien. Pero bueno, se me ha quitado mucho miedo del que tenía para rodar en inglés. Ahora lo que pasa es que he rodado solo con Tilda Swinton. Entonces, yo si fuera una película con Tilda, pues seguro que no sentiría, ahora mismo no siento ningún miedo. No sé qué pasaría con otras actrices. No sé si celebra usted las efemérides. Dentro de unos días se celebra el 40 aniversario del estreno de Pepi Lucibón y otras chicas del montón. Sí. Echando la vista atrás, ¿cree que todas sus películas podrían contarse hoy en día con los filtros de la sociedad en 2020? Estoy pensando en Entre Tinieblas, en Atam, en Hablé con ella. No, y en la propia Pepi Lucibón. Yo creo que no. Lo que ocurre es que, o sea, yo me veo a mí mismo y vamos, simplemente como soy ahora mismo, ni siquiera como era a los 20 años. Y todo esto depende de que uno se atreva a hacerlo. O sea, yo me atrevería ahora mismo, con 20 y tantos años, a debutar con una película como Pepi Lucibón. Lo que sí estoy seguro es que hubiera habido mucha más reacción en contra. Que hubiera habido reacción por parte de algún partido político, y que incluso yo creo que probablemente no lo hubiera estrenado. Probablemente Pepi Lucibón ahora mismo, a alguien que acaba de debutar, no se la estrenarían. Y además, siendo una película tan underground, porque no teníamos dinero y porque, bueno, era el único modo que se podía hacer. En el caso de Pepi Lucibón, o por ejemplo Entre Tinieblas, que está hecha en el 83, también estoy seguro de que yo la haría, porque me siento igual de atrevido, pero que habría tenido una respuesta violenta en determinadas partes de nuestra sociedad. O sea que, quiero decir, hemos sido a peor en ese sentido. Sus películas han sido en muchos casos una ventana para jóvenes LGTBI, muchas veces faltos de referentes y sin una educación en diversidad de calidad. ¿Es consciente de lo pedagógico de su filmografía cuando está escribiendo un guión, o es una cosa circunstancial? No soy consciente. Me alegro que sea así, o sea, me alegro mucho que el resultado sea porque mucha gente me lo dice por la calle, y me lo decía ya en los años 80, que les había ayudado a normalizar su vida, a salir del armario. No, he recibido confesiones muy cálidas y muy expresivas, sobre todo en esa época, en los 80 y los 90. Pero, quiero decir, yo lo que trataba, con el poder que te da el hecho de ser el director y el guionista, era de imponer las historias bajo mi punto de vista, y olvidándome absolutamente de lo que me rodeaba y de qué es lo que se pensaba a mi alrededor, de qué es lo que era habitual. Yo traté no ya de hablar, por ejemplo, de la transexualidad o de la homosexualidad o del travestismo como algo entrecomillado y especial y exótico, sino que le daba carta de naturaleza en mis películas, porque de eso además formaban parte de mi vida. Entonces formaban parte también de mis guiones, con la misma naturalidad. Que eso se convirtió en algo único, porque no había muchos directores que hablaran de personajes LGTBIQ, hay que decir Q más ahora,
que van añadiendo más letras. Pues me alegro mucho de haber sido de los pocos, pero en mí lo que había era naturalidad. Si alguien no lo veía natural, eso ya era su problema, pero para mí era algo que estaba normalizado y que, o sea, yo era consciente de que no estaba naturalizado ni normalizado en la sociedad, pero el hecho de ser director de una película y guionista te da mucho poder, te da el poder de imponer una historia de acuerdo con cómo tú lo ves, y entonces yo la impongo con todo ese poder, aunque eso corresponda con mi mundo, pero es decir, impongo la realidad como si fuera la única realidad. Tiene también muchos personajes trans. En una entrevista en 2017 comentaba que la transexualidad ya no se identifica con la genitalidad masculina o femenina. No sé si al tenor de las tensiones que está habiendo últimamente en el feminismo a raíz de la autodeterminación del género, ¿continúa pensando lo mismo 3 años después? Yo creo que sí. Yo comprendo comprendo también que haya esas tensiones entre el feminismo o sea, entre la mujer biológica y la mujer transexual. Pero yo creo que yo no estoy de acuerdo en que haya esa diferencia. Entre otras cosas porque, quiero decir, la mujer transexual probablemente no haya tenido que vivir décadas de desprecio como las feministas históricas, pero ha tenido que pagar un precio tan alto para llegar ahí, tan alto que de hecho ha expuesto su vida. Pero a mí todavía creo que en relación con el sexo, la situación ha llegado más allá, afortunadamente. Ahora mismo, una mujer transexual o un hombre transexual no necesita tampoco dar el último paso, porque sí creo que el género está dentro de la cabeza de uno mismo, la identidad es algo que está dentro de nosotros, y yo creo que ahora está más claro, no en toda la sociedad, pero en gran parte de la sociedad, de que la genitalidad no define el género, sino la identidad, y la identidad la conoce uno mismo. Entonces los padres tienen que estar muy pendientes de cómo reaccionan sus hijos y sus hijas en los primeros años, porque no es gratuito que le pidan un pantalón en vez de un vestido, o al contrario. Y yo creo que en ese sentido también la sociedad española se ha acercado de un modo mucho más normal y más práctico también, y con más sentido de lo que tienen que hacer cuando tienen un hijo o una hija transexual. Y ahora el cambio y el proceso de cambio en general, quiero decir, yo las que me encuentro, lo hacen dentro de la familia, lo cual es un mundo, ¿no? Quiero decir, no tiene comparación con los años 70 o 80, es que solo les quedaba la calle y una esquina para prostituirse y renunciar a la familia. O sea, que yo creo que nuestra sociedad ha evolucionado muy favorablemente con respecto a este tema. Para terminar, hablábamos antes de 40 años de ese estreno de esa primera película. No sé si usted ha reflexionado sobre esto o cómo lo gestiona en lo personal, saber que su filmografía, que su trabajo le va a trascender durante décadas. No sé eso cómo se asimila. Pues sabes, es que yo soy ateo, entonces no pienso en la posteridad, ni creo tampoco en la posteridad. Naturalmente todo indica que mi obra sí va a mantenerse después de que yo ya no esté aquí. Pero no tengo una postura al respecto, porque el hecho de no tener el soporte de ningún credo es durísimo. Yo preferiría tener cualquier tipo de fe, porque me ayudaría para todo, incluso también para el modo en que siento mi propia obra. Pero mi propia obra la siento y la vivo intensamente, no hay otra cosa en el mundo más importante ni que me llene tanto, pero la siento en el momento de hacerla. Una vez pasado ese momento es como si no existiera, y así es. Pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en el, No, hombre, por Dios. en el Deseo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.